Devoción de los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María. Lucía de Fátima entra en religión muy joven. El 25 de octubre de 1925 llega al convento de las Hermanas Doroteas en Pontevedra, donde nuevamente será testigo de las apariciones de la Santísima Virgen. En la tarde del 10 de diciembre de 1925, la joven postulante está retirada en su celda y recibe la visita de la Virgen y a su lado, rodeado por una nube luminosa, el niño Jesús. La Santísima Virgen le muestra un corazón rodeado de espinas que ella tiene en su mano. El niño Jesús dice: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas». Luego nuestra Madre del Cielo le dice: «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar, con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme, y di que a todos los que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando en los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación». Lucía consultó a nuestro Señor acerca de la confesión para los primeros sábados y preguntó si valía hacerla en los 8 días. Jesús contestó: «Sí, todavía con más tiempo, con tal que me reciban en estado de gracia y tengan intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María». Resaltemos aquí que esta demanda de la comunión en los primeros sábados es paralela a la del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque para los primeros viernes. También es conveniente comprender que la intención primera de la devoción reparadora de los 5 primeros sábados no es la de obtener la gracia de la perseverancia final, esto es, ser asistido en la hora de la muerte para llegar al cielo, como es la de los 9 primeros viernes, sino la de consolar el corazón de nuestra Madre del Cielo, retirándole las espinas que nosotros mismos le hemos puesto por nuestra tibieza, como también las que los herejes, impíos y apóstatas traspasan en su corazón. Una carta del padre José Aparicio da Silva, jesuita, fechada el 10 de enero de 1938 y dirigida a Monseñor José Alves Correia da Silva, nos muestra que la joven religiosa le participó en 1927 de la devoción de los 5 primeros sábados. El sacerdote le preguntó si ella le había comentado a otros sobre la revelación. Ella le respondió que sí, que lo puso todo por escrito por órdenes de su confesor de entonces, el padre Lino García. Pero también le había hablado a la Madre María de los Dolores Magalaes, superiora del convento de Nuestra Señora de los Dolores, y sin precisar qué contenía el escrito, le pidió el permiso de quemarlo, permiso que le fue concedido y que ella ejecutó inmediatamente en 1927. Entonces el padre Aparicio le ordena escribirlo nuevamente y entregárselo. Por humildad, ella le manifiesta su repugnancia a reescribirlo en primera persona, porque entonces no había sido liberada todavía del voto de silencio sobre su identidad, que le había impuesto Monseñor da Silva hacía 14 años, antes de abandonar su país natal. El padre Aparicio le dice que puede redactarlo en tercera persona, y así lo hizo. Por esta razón, el documento está escrito en tercera persona. La devoción de los 5 primeros sábados. En el curso de la aparición del 13 de julio de 1917, la Santísima Virgen dijo: «Para impedir la guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados». Esta última devoción vino a pedirla, apareciéndose a la hermana Lucía el 10 de diciembre de 1925, en Pontevedra, España. Dijo entonces: «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar,
con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando en los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación. La presencia de nuestro Señor al lado de su Santísima Madre significa que Jacinta tenía razón en lo que dijo 7 años antes a Lucía. Tú dirás que Jesús quiere que el corazón de su madre sea honrado al mismo tiempo que el suyo. Y nos recuerda, por otra parte, la enseñanza del ángel de la paz, que nos dice que el corazón de María conduce infaliblemente al corazón de Jesús. De forma práctica, 15 misterios igual a 15 minutos. Por lo tanto, podríamos meditar 1 minuto por cada misterio. Nuestra Señora mostró su corazón rodeado de espinas, que significan nuestros pecados. Para sacar estas espinas, ella pidió que hiciéramos actos de desagravio, con la devoción reparadora de los 5 primeros sábados. Como recompensa, ella nos promete todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Jesús, en los 2 años siguientes, 15 de febrero de 1926 y 17 de diciembre de 1927, insiste para que se propague esta devoción. Lucía escribió el 19 de marzo de 1939: de la práctica de la devoción de los primeros sábados, unida a la consagración al Inmaculado Corazón de María, depende la guerra o la paz del mundo. Es por eso que deseo tanto su difusión, y sobre todo porque es la voluntad del buen Dios y de nuestra Madre del Cielo. Cabe preguntarse, 5, ¿por qué? Esto se realiza en 5 sábados porque, según le revelará Jesús el 29 de mayo de 1930 en Tui, Pontevedra, hay 5 especies de ofensas y blasfemias contra el Inmaculado Corazón de María. Primera, las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Segundo, las blasfemias contra la virginidad de María. Tercero, las blasfemias contra su maternidad divina y el rechazo de reconocerla igualmente como madre de los hombres. Cuarto, los que procuran meter en el corazón de los niños la indiferencia, el desprecio, incluso el odio contra esa Madre Inmaculada. Quinto, los que la ultrajan directamente en sus santas imágenes. Condiciones. Hay 4 condiciones para ganar el privilegio de los 5 primeros sábados de mes. Primero, la confesión. Para cada primer sábado es necesario una confesión con intención reparadora. Se puede hacer cualquier día, antes o después del primer sábado, siempre y cuando se reciba la comunión en estado de gracia. La vidente le preguntó a nuestro Señor: Mi Jesús, ¿y las personas que se olvidan de formular esta intención reparadora? A lo que Jesús respondió: pueden formularla en la confesión siguiente, aprovechando la primera ocasión que tengan para confesarse. Las otras 3 condiciones deben cumplirse en el propio primer sábado, a no ser que algún sacerdote, por motivos justos, conceda que se pueda hacer en el domingo siguiente. Segundo, la comunión reparadora. Tercero, el rosario. Este fue el mensaje frecuentemente reiterado de la Madre de Dios a los pastorcitos. Además del rezo del rosario, los 5 primeros sábados, rezadlo cada día de vuestra vida. Imitad el ejemplo de la pequeña Jacinta Marto y esforzaos en hacerlo rezar cada tarde en familia. Nuestra Señora tenía siempre un rosario en sus manos durante las apariciones. Ella pidió también a los 3 niños rezar una oración especial después de cada decena. Después de cada gloria de cada decena diréis la siguiente oración: Oh mi Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, alivia las almas del purgatorio, principalmente a las más abandonadas. Nota acerca de esta oración. Ha habido mucha confusión sobre la oración que se dice después de cada misterio.
ya que es muy usual utilizar la siguiente fórmula. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Algunos incluso añaden de tu infinita misericordia o divina misericordia. Todo ello se basa en la afirmación: muchas almas se van al infierno, porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas, y valiéndose de las memorias de la hermana Lucía, editadas por el Centro de Estudios del Santuario de Fátima. No quiere decir esto que no se ore por la conversión de los pecadores, pero lo que se ha de recordar es que la versión original, la que escucharon los pastorcitos y rezaban en Portugal, es: Oh mi Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, y alivia las almas del purgatorio, especialmente a las más abandonadas, ya que las benditas ánimas del purgatorio necesitan nuestras oraciones y sufragios para que puedan salir de allí y llegar a la gloria celestial. Fin de cita. Después de cada decena de nuestro rosario, recitamos esta bella oración, la cual está en perfecta armonía con el espíritu de las apariciones de Fátima. Invitamos a recitar esta fórmula no mecánicamente, como una simple repetición de palabras, sino elevando nuestra mente hacia el Señor y la Virgen. Cuarta condición: la meditación durante 15 minutos de un solo misterio, de varios o de todos. Otra opción sería una meditación o explicación de 3 minutos antes de cada uno de los 5 misterios del rosario que se está rezando. En todas estas 4 prácticas se debe tener la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Esta devoción fue aprobada por el obispo de Liria, Fátima, el 13 de septiembre de 1939. He aquí las condiciones de la devoción de los primeros sábados, como lo explica la Gran Promesa. Esto es lo que se puede llamar la mínima exigencia. Por tanto, el espíritu de la devoción al Inmaculado Corazón de María implica otra cosa. Sus exigencias van más allá. Encontrarás reiteradas veces la expresión en el curso de las conversaciones entre la Santísima Virgen y los niños de Fátima. Para las almas generosas, y sabemos que existen muchas que desean llegar hasta el fondo de esta sublime devoción, creemos útil agregar otras. Primero, la consagración al Inmaculado Corazón de María. Cualquier fórmula conocida de consagración es suficiente. Debes, por tanto, confiar sin reservas en Santa María. Si deseas una fórmula más solemne, puedes emplear esta: Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, yo me consagro a tu Inmaculado Corazón para ser plenamente ofrecido y consagrado al Señor. Dígnate tomarme bajo tu protección maternal. Defiéndeme contra los peligros. Ayúdame a vencer las tentaciones, a huir de los pecados. Y quisiera pedirte, sobre la pureza de mi cuerpo y de mi alma, que tu corazón inmaculado sea mi refugio y el camino que me conduzca hacia Dios. Dame la gracia de orar y sacrificarme por amor a Jesús, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra vuestro inmaculado corazón, confiándome a ti y en unión con el corazón de tu divino Hijo. Yo quiero vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, adoro, espero y amo. Amén. Insistimos que puede ser esta fórmula u otra de consagración a María. Segunda condición adicional: sacrificarse por los pecadores. El sacrificio y la reparación requeridos por la Santísima Virgen fue definido muy especialmente por la misma Lucía. Nuestra Santísima Madre demanda que sus hijos estén dispuestos a hacer el sacrificio requerido por la práctica de sus devociones cristianas. La Santísima Virgen le dijo en una revelación privada que el buen Señor permitirá ser aplacado, pero Él se queja amarga y tristemente por el muy limitado número de almas en estado de gracia dispuestas a negarse a sí mismas de acuerdo a lo que la observancia de su ley requiere de ellas. Mucha gente, explica Lucía,
piensa que la palabra penitencia se refiere a grandes austeridades, y como no sienten ni la fortaleza ni la generosidad para aquella, se desalientan y se dejan caer en una vida de tibieza y pecado. Ella informa que nuestro Señor le dijo: la penitencia que yo quiero y exijo ahora es el sacrificio reclamado a todos para el cumplimiento de su propio deber y la observancia de mi ley. Carta de Sor Lucía a los obispos de España y Portugal, 28 de febrero de 1943. La penitencia es, en efecto, el retorno del alma a Dios, una suerte de marcha atrás para recuperar la inocencia bautismal. Se vincula a la virtud y al deber de la penitencia todo lo que contribuya a purificarnos del pecado, a liberarnos de los obstáculos que retrasen nuestro ascenso hacia Dios. Por lo tanto, la penitencia pertenece a la vía purgativa y pasa lógicamente antes de la oración, que es el acto principal de la vía unitiva. ¿Cómo podría ser aceptada por Dios nuestra oración si vivimos en el pecado que le ofende? ¿Cómo osar dirigirse a Él si uno no está en amistad con Él, a menos que sea para implorar su perdón? Dios nos demanda igualmente de nosotros satisfacer nuestros deberes de Estado, es decir, cumplir los deberes generales que incumben al hombre y al cristiano en cuanto tales, y los deberes particulares que son propios a ciertas categorías. El sacrificio que Dios demanda no se opone en manera alguna a la práctica loable y piadosa de la mortificación voluntaria para los que quieren hacer más que el mínimo requerido. Pero de nuestros días, Dios demanda al menos este mínimo de cada persona, y en este siglo paganizado, el hacer una virtud prácticamente heroica para ser fiel a los deberes del cristiano, por ejemplo, los deberes de esposo. Finalmente señalemos una coincidencia curiosa y afortunada. Finalmente señalemos una coincidencia curiosa y afortunada. Ya desde antes, la Santa Sede había llamado la atención de las almas piadosas sobre este día al conceder una indulgencia plenaria con las condiciones de rigor a los fieles que hayan cumplido el primer sábado de mes los ejercicios espirituales de devoción en honor a la Inmaculada Virgen Santa María. En la Racolta de Oraciones y Prácticas Pías, edición de 1957, los números 365 y 367 A y B respectivamente, leemos: se concede indulgencia plenaria a todos los que pasen algún tiempo en devotas oraciones o meditaciones en honor de la Inmaculada Virgen Santa María, el primer sábado de cada mes, con la intención de perseverar en la misma práctica por el espacio de 12 meses, con la condición de confesión, santa comunión y oraciones por el papado. San Pío X, decreto del Santo Oficio, 1 de julio de 1905, indulgencia confirmada por el Papa Pío IX, mediante decreto de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, fechado al 15 de noviembre de 1927. Los fieles que el primer sábado de cada mes realizan algún ejercicio de devoción en honor a la Inmaculada Virgen Santa María, a fin de hacer reparación por las blasfemias por las que su nombre y sus prerrogativas son envilecidas, pueden ganar indulgencia plenaria, con la condición de confesión, santa comunión y oraciones por el papado. San Pío X, decreto del Santo Oficio, 13 de junio de 1912. Sin perjuicio de la indulgencia anterior, aquellos que hayan realizado una vez en su vida este ejercicio devoto en los primeros sábados durante 8 meses sucesivos pueden ganar indulgencia plenaria in articulo mortis si después de la confesión y comunión, o al menos estando debidamente contritos, invocan con sus labios, si es posible, o en sus corazones, el santísimo nombre de Jesús, y aceptan de la mano de Dios la muerte con resignación como debido castigo por sus pecados. Papa Benedicto XV, rescripto del 9 de noviembre de 1920. Por lo tanto, la demanda de la Santísima Virgen María a Sor Lucía no hace sino aprobar una devoción ya existente y alentada por la Iglesia,
De hecho, la práctica de consagrar el sábado a la Santísima Virgen con formularios de misa específicos se remonta al menos al Misal Leofric de la Inglaterra anglosajona. También los que observen las prácticas de los primeros sábados propuestos por Nuestra Señora de Fátima cumplen por el mismo hecho las condiciones requeridas para ganar la indulgencia plenaria promulgada en 1912. Para merecer la gran promesa de las gracias necesarias para la salvación, la Virgen demanda incluso rezar un misterio este día del primer sábado. Pueden ser los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos o luminosos. A los fieles y religiosos que tienen la piadosa costumbre del rosario cotidiano, tan recomendado por Nuestra Señora de Fátima, bastará con ofrecerlo ese día a las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.